Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias porque tú nos has traído a este lugar. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea abriendo la mente y el corazón de cada persona en este lugar, y que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada y pueda dar fruto. Yo te pido, Señor, que quites cualquier distracción y también cualquier fortaleza, Señor, que pueda impedir que tu palabra llegue a lo profundo. Habla, Señor, al corazón de tu iglesia, y yo me pongo en tus manos y te ruego que yo solo sea un canal, Señor, para que tú hables el mensaje que tú tienes en este día. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Cuántos de los que están aquí manejan? O bueno, saben manejar. Levanten su mano. Ok. ¿Y alguna vez les ha pasado que han tratado de arrancar el coche con el freno de mano puesto? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Yo me estaba acordando que cuando tuve mi primer coche y estaba aprendiendo a manejar, era un cochecito que, no saben, me daba una lata, así de que a cada rato ya le fallaba esto, el otro, aquello, me dejaba parada, ¿no? A medio camino. Pero me acuerdo que cuando recién estaba empezando a manejar con ese coche, pues ya saben, ¿verdad? Que uno de por sí le cuesta trabajo y luego uno es distraído. Entonces, en una ocasión, pues no quité el freno de mano. Y yo creo que lo recorrí como unos 100 metros y pues de repente ya saben, ¿no? Cómo empieza a hacer el coche, como hacer un ruido. Sí puedes avanzar, pero te cuesta trabajo, ¿a poco no? ¿A cuánto les ha pasado? Algunos dijeron que sí, les ha pasado, ¿no? Y entonces, pues de repente yo decía, no puede ser, ya le está sonando algo nuevo al coche, ¿no? ¿Ahora qué será? ¿Qué problema será? Hasta que me di cuenta, yo llevaba como unos 100 metros recorridos y dije, tengo el freno de mano puesto, pues claro, no puedo avanzar, ¿no? Y saben, iglesia, muchas veces somos nosotros los que traemos el freno puesto en nuestra vida. En algunas áreas de nuestra vida decimos, ay, ¿por qué no avanzo? Pero estoy dándolo todo, pero estoy haciendo lo que hago siempre, pero no te das cuenta que estás colocando el freno de mano. A veces tenemos dones, tenemos oportunidades, tenemos la palabra de Dios, tenemos personas que nos aman, Dios nos ha traído al lugar correcto, a Iglesia Hogar. Llevamos años orando para poder avanzar, pero seguimos sintiendo que algo nos detiene. Seguimos sintiendo que estamos estancados en ciertas áreas de nuestra vida y no entendemos por qué. Y entonces lo más fácil es empezar a buscar culpables, como yo que le empecé a echar la culpa al coche. No, ahora que me está fallando, ¿no? Ahora que Pancho me está haciendo el coche. Muchas veces en nuestra vida empezamos a buscar culpables, ¿verdad? Allá afuera. No, es que si yo hubiera tenido las mismas oportunidades que tal persona, entonces yo habría logrado tal cosa en la vida, ¿no? Es que por lo que me hicieron, es que mi pasado, si tú conocieras mi historia, es que alguien me ha puesto el pie. Y aparte somos buenísimos para espiritualizar a algunos las cosas, ¿verdad? Y echarle la culpa al diablo. Es que el enemigo no quiere que avance. Se escucha bien espiritual, ¿no? Se escucha bonito. Y decimos, es que el diablo me está poniendo el pie. O incluso podemos disfrazarlo y decir, es una prueba del Señor, ¿no? Soy su mejor guerrero, por eso me agarró a mí con esta prueba. Y miren, muchas veces, iglesia, Dios
no te ha dicho que te muevas o que sí te muevas hacia algún lugar. Y yo he escuchado personas que aseguran, Dios me dijo que agarrara este trabajo, es que Dios me dijo que esté en esta relación. Y yo me imagino a Dios cuando los escucha diciendo, caray, ¿y yo cuándo te dije eso, hijo? ¿Y de dónde lo sacaste? Porque yo nunca te lo dije. Pero a veces somos buenísimos para espiritualizar y decir, el diablo me puso el pie o Dios me dijo, cuando en realidad somos nosotros los que estamos poniendo el freno de mano. Y miren, yo no estoy diciendo que no tengamos un enemigo espiritual que es real, porque dice la palabra, ¿verdad? Que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es real, tenemos una lucha espiritual, pero sabes, hoy no quiero hablarte de ese enemigo. Hoy quiero hablarte de otro enemigo que a veces no le ponemos tanta atención. El que a veces está poniendo el freno en tu vida eres tú mismo. Y a veces nosotros somos nuestro peor enemigo, nuestro mayor obstáculo. A veces es nuestro miedo, a veces es nuestra propia inseguridad o nuestra necesidad de controlar las cosas, nuestra impaciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Las heridas que todavía gobiernan nuestras decisiones, nuestra resistencia a pasar por procesos difíciles, nuestra comodidad. Y sin darnos cuenta comenzamos a tomar decisiones que nos alejan de aquello mismo que queremos alcanzar. Y a esto se le llama o se le conoce en psicología como autosabotaje. ¿Has escuchado esa palabra? Autosabotaje. He conocido personas muy capaces, con muchos talentos, que tienen todo para poder avanzar y sin embargo ellos mismos, ¿qué pasa? Se ponen el pie. Eso es autosabotaje, que tú dices, yo quiero avanzar hacia una meta, pero mis decisiones me mantienen detenido o incluso me llevan a otra dirección. Es pedirle a Dios que te abra una puerta y cuando te la abre, tienes miedo de atravesarla. Eso es autosabotaje. Es pedirle a Dios dirección y después huir cuando no me gusta hacia donde Dios me está conduciendo. Es pedirle transformación. Señor, cámbiame. ¿Cuántos hemos dicho eso? Señor, transfórmame, ¿no? Y esta alabanza se suenan bien románticas. Señor, cámbiame, moldéame a tu imagen. Pero cuando viene el proceso, ¿qué decimos? No, Señor, ya no. No, aborto misión. Está siendo muy difícil. Abandonamos el proceso. Ese es autosabotaje. Muchas veces esperamos recibir una promesa, pero como tarda demasiado, le decimos, Señor, compre. Ya esperé a tu manera, ahora voy yo. Eso es autosabotaje. Y por eso hoy quiero, iglesia, que hagamos algo que quizás sea incómodo. Ya saben que cuando yo voy a predicar, segurito te voy a incomodar. Porque a eso me ha llamado el Señor, a incomodarte. Y hoy quiero incomodarte y que dejes por un momento de echar la culpa a los que están al lado, al frente, a tus circunstancias y empieces a mirar al verdadero culpable, a ti mismo. En este pasaje que leímos al inicio, nos habla de un hombre que llevaba ¿cuántos años paralítico? 38 años en el mismo lugar. Estaba en un estanque llamado el estanque de Betesda. Se creía que en este estanque cada tanto venía un ángel y cuando descendía y movía las aguas, el primero que se echara al estanque era sanado. Y entonces este hombre llevaba muchos años intentando, ¿y qué pasaba? Pues como no podía caminar, no podía correr, pues claro, había alguien siempre más listo. Él lo intentó, pero finalmente no funcionó. Pero entonces nos habla aquí, ¿verdad?, de que tiene un encuentro con Jesús. Y me encanta lo que dice aquí, donde leímos, dice, cuando Jesús lo había acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Y pudiéramos pensar, ay Jesús, pero que no es obvio, pero Jesús, es que no estás viendo, pues si ya sabes que lleva muchos años ahí, por supuesto que quiere ser sanado. ¿Lo necesita Jesús? ¿Qué es esa pregunta?
Pero sabes, Jesús nunca hace preguntas sin sentido. Cuando Jesús pregunta algo es porque Él quiere revelar algo más profundo de nuestro corazón. Porque escucha esto, desear ser sano o necesitar ser sano no significa estar dispuesto a atravesar el proceso de sanidad. ¿Sí me escuchaste? Estar dispuesto a pasar el proceso. Muchos decimos, Señor, quiero sanidad, Señor, quiero transformación, Señor, quiero un mejor trabajo, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, dame lo que necesito. Pero no estamos dispuestos a pasar el proceso. Y hay personas, ¿verdad?, que quieren que su vida cambie. Quieren relaciones diferentes, pero siguen repitiendo los mismos patrones. Quieren sanar emocionalmente, pero no quieren confrontar lo que está doliendo. Quieren avanzar, pero no quieren soltar aquello que les está deteniendo. Por eso me parece tan poderosa esta pregunta que hace Jesús. ¿Quieres ser sano? Porque, en otras palabras, lo que Jesús le está preguntando al paralítico es, ¿estás dispuesto a dejar la condición que durante tantos años ha definido tu vida? Y hoy, iglesia, Dios te está haciendo la misma pregunta. Porque muchas veces Dios nos ha puesto absolutamente todo lo que necesitamos para avanzar, para sanar, para ser restaurados. De hecho, hace como unos 2 meses, si no mal recuerdo, Dios dio una palabra a esta iglesia. Y yo no sé cuántos la escucharon. Y Dios dijo que Él había dado a este lugar todo lo necesario para que tú seas sanado, restaurado en tu propósito. ¿Qué más decía la palabra? ¿Y qué? Y restitución. Hemos hablado mucho de restitución. Quiere decir, ya estás en el lugar correcto. Ya estás frente a Jesús. Y Jesús te está haciendo la pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús no tendría que preguntarlo, pero muchas veces no estamos dispuestos. Por eso Jesús tiene que hacer la pregunta. Y te la está haciendo el día de hoy. Y quiero, a la luz de algunas historias en la Biblia, hablarte de 4 formas en las que podemos estar autosaboteándonos. Algunas sin darnos cuenta, otras conscientes. Y cómo podemos dejar de hacerlo para poder avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. La primera manera es nos autosaboteamos cuando abandonamos el proceso porque duele. Vamos a Números capítulo 14 y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Conocemos la historia del pueblo de Israel. Ellos habían estado 400 años sometidos en esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Y durante esos años ellos fueron maltratados, humillados, rebajados a trabajos forzosos, los azotaban, o sea, era terrible todo lo que vivieron en ese tiempo el pueblo de Israel. Y entonces ellos clamaron a Dios y dijeron, Señor, libértanos. Señor, ya no soportamos esta esclavitud, haz algo. Y entonces Dios levanta a Moisés, ya sabemos la historia, ¿verdad? A través de grandes milagros y grandes proezas, a través de Moisés, Dios libera a su pueblo de Egipto. Pero entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Me gustaría decir que esta fue la única vez en la que el pueblo se quiso regresar a Egipto, pero fueron muchas veces, muchísimas, como nos pasa a muchos de nosotros.
A veces Dios ya nos sacó de Egipto e insistimos en querer volver ahí, aunque no. Pero Señor, es que no hay agua aquí y en Egipto nos daban agua. Sí, éramos esclavos, pero teníamos para comer más variedad. Había carnita y aquí nos tienes a pan y agua, Señor. Ellos querían regresar. Habían clamado durante años para salir de esa esclavitud. Y ahora querían regresar, porque el proceso hacia la promesa estaba resultando más difícil de lo que se imaginaron. Y eso nos sucede mucho, iglesia. Decimos, Señor, sana mi matrimonio, restaura mi matrimonio. Pero cuando sanar requiere que tengas conversaciones difíciles, que seas confrontado para entender que hay cosas que tú necesitas cambiar en bien de tu matrimonio, decimos, ya no quiero. Es muy difícil. Señor, úsame. Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿no? Pero cuando abrimos convocatoria al Instituto Bíblico, decimos, 3 años. Híjole, los sábados de 8 a 2. No, Señor, mejor después. Sí quiero que me uses, pero no quiero pagar el precio. Señor, sáname. Pero cuando sanar implica confrontar heridas, perdonar, poner límites, queremos abandonar el proceso. Señor, prospera mi trabajo. Pero cuando crecer implica responsabilidad, queremos regresar a lo conocido. Porque Egipto era esclavitud, era un lugar terrible, pero era conocido. Muchas veces por eso lo familiar puede sentirse más seguro, pero no es lo más saludable ni es lo que Dios quiere. Por eso muchas veces no es que queramos volver a Egipto porque Egipto sea mejor, sino porque avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros exige enfrentar procesos que a veces son dolorosos. Y entonces decimos, Señor, no, esto es muy doloroso, esto es muy difícil, esto requiere demasiado de mí, mejor regrésame a Egipto. Ya no quiero estar aquí. Pero hay personas también que no necesariamente quieren volver a Egipto, sino que quieren no ir hacia la tierra prometida, sino ir hacia cualquier otra dirección. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? Dios le da una comisión, tenía que ir a Nínive, ¿cierto? A dar una palabra al pueblo. ¿Pero qué hizo Jonás? Tomó un barco, compró un boleto y se fue en la dirección contraria, hacia Tarsis, ¿verdad? Hay personas que cuando Dios está trabajando algo, y mira, no me malentiendas, hay situaciones en donde sí es necesario y Dios está pidiendo salir de ahí. Pero yo he visto situaciones en donde hay personas que claramente Dios trajo a este lugar, pero cuando empieza el proceso y cuando empieza a doler, se van. No porque este no fuera su lugar, sino porque no estaban dispuestos a enfrentar el proceso. Estaba doliendo. Hay personas que ante la incomodidad cambian de trabajo, terminan relaciones que son buenas y que son sanas, abandonan ministerios, dejan procesos terapéuticos, se alejan de personas que les hacen bien. Eso es autosabotaje. Y te digo, hay situaciones en donde sí es necesario hacerlo por sanidad, pero otras veces no estamos saliendo del lugar porque es incorrecto, estamos huyendo porque permanecer ahí nos obliga a confrontar algo que no queremos trabajar. Iglesia, no aborte los procesos de Dios. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es ese lugar de donde Dios ya te sacó y te está diciendo no vuelvas ahí? Puede ser una relación, puede ser un lugar, puede ser un trabajo. Y tú dices, ay, pero no era tan malo. O sea, sí, por lo menos, digo, sí, en Egipto éramos esclavos, pero nos daban de comer. Y pues aquí es el desierto, o sea, ¿con qué estás negociando? ¿Qué es ese Egipto que Dios ya te pidió soltar por completo y que sigues nuevamente queriendo regresar? Dios te pide
que seas valiente y avances. Hay personas aquí que llevan tiempo dejando pasar buenas oportunidades. Y ahorita voy a hablar más adelante de eso, pero una forma de autosabotearnos es eso. Apenas hablaba con una persona en consejería y me decía, siento que la vida sigue pasando, todos siguen avanzando menos yo. Y a veces así se siente, ¿no? Como que todos van avanzando, ¿no? Se casan, tienen hijos, un mejor trabajo, avanzan en su ministerio, ya van avanzados en el instituto bíblico y yo ni siquiera he podido avanzar en el discipulado. Y entonces sentimos que nos estamos quedando. Pero yo te diría, ¿qué es eso que te está deteniendo? Revisa si hay un freno de mano que tú mismo estás poniendo para detenerte cuando Dios está diciendo, avanza. Número 2, nos autosaboteamos cuando queremos ayudarle a Dios. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que recibimos una promesa del Señor y decimos, no, Señor, ya te tardaste mucho, ya esperé a tu forma, ahora va la mía, ahora va mi manera. Y entonces, pues la terminamos regando más, ¿verdad? Eso le pasó a Abraham y a Sara. Ellos habían recibido la promesa de un hijo, ¿cierto? Varias veces Dios se lo repetía a Abraham y le decía, de ti voy a ser una gran nación, vas a ser padre de muchedumbre, pero había una limitante. Un pequeño detalle, ¿no? Que parecía que a Dios se le había pasado. Ambos eran estériles y aparte ya eran muy viejos. No era como que podían esperar los años, pero la vida estaba pasando y la promesa no llegaba. Y entonces encontramos en Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 2, que a Sara se le ocurre una gran idea, ¿verdad? Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Iglesia, cuando Dios parece tardar, viene la tentación de producir nosotros, de hacer nosotros, de intervenir nosotros en lo que Dios prometió darnos. No necesariamente, mira, yo creo que Abraham y Sara no dejaron de creer en la promesa, más bien dejaron de confiar en el proceso. Muchas veces Dios te ha dado una promesa y tú la sigues creyendo aunque pase el tiempo, aunque lo ves muy difícil, pero no estás de acuerdo con el proceso de Dios. Y dices, Señor, a tu manera no me gusta, ya fue mucho tiempo, te estás tardando, ¿qué onda? ¿Ya te olvidaste de mí? Y entonces ahí llega Agar, que se llama autosabotaje. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, sí, creo que Dios quiere esto para mí, pero creo que le tengo que dar un empujoncito, tengo que ayudarle un poquito. Y entonces forzamos una relación, manipulamos una oportunidad, resolvemos un problema a una persona, y ojo con eso, límites, ¿verdad? Resolvemos el problema de una persona que quizás amamos cuando estamos evitando el proceso en el que Dios iba a revelarse a su vida o donde Dios iba a hacer algo. Y decimos, ay no, pobrecito, ten, te ayudo, ten, te presto, ten, aquí estoy, para lo que tú necesites. Rescatamos constantemente a una persona a la que Dios está permitiendo experimentar consecuencias. Y después le decimos, Señor, bendice en eso que yo estoy interviniendo y que no viene de ti. Hay momentos en donde que tú intervengas en la vida de alguien es autosabotaje. ¿Sí me estás escuchando? A veces intervenir retrasa los procesos de Dios. No te estoy hablando solamente de cuando intervienes en tu propia vida para tener más rápido las cosas, ¿no? A la promesa, sino cuando no permitimos que personas que están a nuestro lado, que normalmente es familia, pasen el proceso, porque sentimos culpa y decimos, ¿cómo lo voy a dejar así? Volvemos a rescatar, volvemos a solucionar, volvemos a tapar, cuando Dios estaba diciendo, quítate de en medio, déjame trabajar con él,
no intervengas. Pero a veces, ¿verdad? Tenemos esa necesidad de ir y salvar, de ir y tomar el rol que solamente a Dios le corresponde. Ojo con eso, porque estás autosaboteando. No toda ayuda viene de Dios. A veces ayudar es nuestra manera de controlar un resultado que Dios ya te pidió soltar. ¿Qué es esa Agar que hay en tu vida hoy, iglesia? Que Dios está pidiendo rendir. A lo mejor es una idea que ha rondado en tu cabeza y que tú dices, yo sé que este es irme por el atajo. Yo sé que esto es tomar un camino que no es el que Dios me está diciendo, pero me va a llevar más rápido. Yo sé que este negocio es medio turbio, pero pues, se gana dinero fácil. Y entonces, ¿quién es tu Agar? Dios te está diciendo, suelta eso. Confía en mí. Confía en el proceso. Dios no se equivoca, iglesia. No trates de intervenir. No tomes el papel que solamente a Dios le corresponde tratando de ir y salvar a las personas, porque aparte solamente te estás desgastando tú. Número 3. Esto no acaba. Nos autosaboteamos cuando ni siquiera lo intentamos. Hay mucha gente, han escuchado esa expresión de estás en la banca, que utilizan mucho en el fútbol, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Pues cuando estás ahí por si alguien te ocupa, ¿verdad? Pero en realidad no eres un jugador principal, simplemente es como de estás ahí sentado viendo a los demás jugar y tú es como por si se lesiona a alguien, pues tú estás en la banca. Hay personas que están en la banca, ven cómo otros emprenden, estudian, viajan, sirven, crecen, forman una familia, cumplen sueños, desarrollan dones y ellos siguen esperando algún día, cuando esté más preparado, cuando sane completamente. Eso es una ilusión, de una vez les digo, ¿no? Cuando tenga más dinero, cuando tenga menos miedo, cuando Dios me dé una señal. Híjole, somos buenísimos también para eso. Ya cuando el Señor me dio una señal y baje un ángel del cielo y me diga, haz esto, métete al instituto, métete al estudio de la Biblia en un año, ¿no? Entonces ya lo voy a hacer. No, cuando mis hijos crezcan, ¿no? Cuando tenga tiempo. Pero sabes, detrás de esos argumentos que he escuchado mucho, ¿sabes qué existe? Miedo. Miedo a fracasar. Porque si estás en la banca, no puedes fracasar, ¿cierto? Ni siquiera estás jugando. Nada más le puedes gritar a los demás, ¡ah, sí, no! ¡Al balón, ¿no? Pero tú no estás haciendo nada. Iglesia, Dios quiere que tú seas el jugador principal de tu vida, no un espectador. Él no quiere que tú te quedes en la banca mirando cómo los demás avanzan. Él tiene planes para ti. Pero ¿qué es eso que te está deteniendo? ¿Qué es esa excusa, ese pretexto disfrazado que en realidad está sacando a relucir que hay un temor profundo? La banca protege tu herida, pero también paraliza tu propósito. Ustedes han escuchado y han predicado ya acerca de la historia de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, y Jonatán era el hijo del rey Saúl, ¿no? Y entonces cuando Saúl muere, pues se vuelve ahí como una guerra que ya había entre la casa de David y la casa de Saúl. Y entonces el pobre Mefiboset, que tenía 5 años, cuando su nana, ¿verdad?, lo va cargando, ¿qué pasa? Se le cae a una altura que yo pienso que era muy considerable porque él queda lisiado a sus 5 años de edad. Era un príncipe del linaje de Saúl y sin embargo él tuvo que vivir escondido gran parte de su vida en un lugar llamado Lodebar. Y entonces me encanta esta historia porque David había hecho un pacto con Jonatán, el papá de Mefiboset, y le había dicho, aunque yo tome el trono, yo voy a cuidar a tu familia, yo tengo un pacto contigo. Y entonces David, cuando ya estaba reinando, se acuerda de ese pacto y manda a buscar a Mefiboset.
Pero algo que es interesante en esta historia es que aunque Mefiboset tenía un linaje real, no vivía como tal. Y vamos a ver qué nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, en el versículo 8, porque David lo llama y lo convoca para que se siente a la mesa con él, como el príncipe que él era, que tome su lugar en la realeza. Y sin embargo, vamos a ver cuál era la perspectiva que tenía Mefiboset de sí mismo. Primer libro de Samuel 9, capítulo 8, dice: entonces volvió el criado a responder a Saúl. No. Segundo, pero yo creo que fue segundo. Bueno, le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso se está diciendo Mefiboset a sí mismo. Y miren, yo muchas veces en consejería, una de las cosas que trabajo es cómo te estás hablando, ¿no? Porque a veces, híjole, cómo nos insultamos bien feo a nosotros mismos, ¿a poco no? ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ay, qué burro! ¡Ay, no! Y nos las pasamos insultándonos. Pero fíjate, esto viene a raíz de una herida, ¿verdad? ¿Cómo se sentía él? ¿Pero quién soy yo? ¿Tú me llamas a mí un lisiado, un perro muerto, alguien que no vale nada? ¿Me estás llamando a sentarme a la mesa del rey? ¿Estás bien, David? ¿No te habrás equivocado? Hay oportunidades, iglesia, que no rechazamos porque no las queramos, sino porque nuestra identidad herida nos dice que no pertenecemos ahí. Es que no soy lo suficientemente bueno. Es que ¿quién me va a querer a mí? No, yo no podría dirigir eso. Eso yo no tengo la capacidad. Personas como yo no llegan muy lejos. Y entonces ni siquiera lo intentamos. Y entonces nos autosaboteamos. He escuchado personas que tienen tanto potencial y que digo, es que si tú te vieras desde la perspectiva de Dios, ¿cuántas cosas no habrías logrado ya? Pero te sigues viendo como Mefiboset se veía a sí mismo. Él era un príncipe, pero ¿cómo se veía? Como un perro muerto. Muchas veces, iglesia, estoy interpretando mi futuro desde lo que siento, desde mi propia percepción, desde mi herida, en lugar de lo que Dios ha dicho de mí. Tienes que dejar de poner pretextos, tienes que dejar de aferrarte al miedo, tienes que dejar esas etiquetas que alguien en algún momento te puso, o tú mismo te has puesto, y decir: hey, soy hijo de Dios, tengo un propósito, tengo un llamado, y sí voy a poder con su ayuda. Muchas personas que entramos al instituto bíblico, yo he escuchado el testimonio y yo misma lo viví, no nos sentíamos con la capacidad, no teníamos el tiempo tampoco, pero Dios nos fue formando, pero Dios fue trabajando, pero Dios fue haciendo de algo que no tenía forma, algo que ahora pueden ver ustedes. Una persona un día me decía: oye, es que yo quiero predicar como tú. Y yo le decía: pues esto no se hizo de la noche a la mañana, ¿no? Yo, si ustedes me hubieran conocido en mi adolescencia, era la persona más introvertida de la vida. O sea, a mí me daba miedo, y yo sé que algunos se identificarán porque yo los veo, ¿no? Y los entiendo. Me daba pena cantar. Así, yo crecí en la iglesia, pero me daba pena cantar. Decía: ay, no, que no me escuchen, que se me salen mis gallos, ¿no? O de que, ay, no, mi amiguito de la iglesia me vaya a escuchar así como bien espiritual. Y pues no, o sea, yo soy adolescente, yo soy cool, ¿no? No, lo que ustedes ven ahorita es solamente resultado del proceso de Dios. Nada, alguien decía, ¿no? Todo lo bueno que hay en mí es Dios y todo lo malo es mío, ¿no? Y es así. Dios quiere que dejes de estar en la banca, iglesia. Dios quiere que te levantes, que dejes de autosabotearte y que tomes las oportunidades que Dios está poniendo en tu vida.
Y mira, muchas veces, y con esto quiero cerrar, nos autosaboteamos cuando dejamos de intentar. Y quiero regresar a la historia inicial del paralítico. ¿Cómo responde cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué diríamos nosotros? Sí, Jesús, por supuesto, he oído de ti. Yo sé que tú puedes sanarme de una, ¿no? Pero, ¿cómo responde este paralítico? ¿Qué le dice? Híjole, Señor, pues de querer sí, ¿verdad? Pero, pues mira cómo estoy, o sea, cada que intento que alguien me meta al estanque, pues ya me ganó otro. Entonces, pues ya he dejado de intentar. ¿Qué nos deja ver esa respuesta? Resignación. Y ojo, ¿sus razones eran válidas? ¿Eran reales sus razones? Sí, por supuesto. Sus limitaciones eran reales. Así como tú puedes tener limitaciones que son reales. Sin embargo, ¿qué sucede? El problema comienza cuando una limitación real termina convirtiéndose en una conclusión permanente acerca de nuestro futuro. Cuando intentamos una y otra vez, es que Señor, ya oré demasiado y no pasa. Es que Señor, yo ya me cansé de intentar y no veo nada. Y entonces llegamos a pensar, ay, ¿para qué? ¿Para qué sigo intentando? ¿Para qué sigo orando? ¿Sabes? Esto me confrontó porque ha habido situaciones en donde con el paso del tiempo he dejado de orar. Porque digo, ay Señor, pues yo creo que hasta se te olvidó. O por ahí lo tienes anotado, ¿no? ¿Ya para qué? ¿Para qué te lo digo? Y el Señor dice, no, sigue intentando, sigue orando, sigue tocando a la puerta, porque yo voy a abrir. Hay algo que se llama indefensión aprendida, que es cuando experimentamos repetidamente que nuestros esfuerzos no cambian el resultado y podemos comenzar a creer que nada de lo que hagamos hará una diferencia y entonces por eso dejamos de intentar. Pero hoy Jesús te dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué es eso por lo que has dejado de orar? ¿Qué es ese sueño que has abandonado? ¿Qué es esa área de tu vida en la que dijiste, ya no va a suceder? No conviertas, iglesia, una temporada difícil en la sentencia definitiva de tu vida. Que todavía no haya sucedido no significa que no vaya a suceder. Pasaron 38 años. Yo creo que no fue fácil para este hombre. Sin embargo, la respuesta llegó. No sé cuánto tiempo has estado esperando tú, pero sí puedo asegurarte algo. Dios lo va a hacer. Si tú sigues intentando. ¿Qué es eso por lo que has dejado de orar? Vuelve a levantarte. Finalmente, ¿qué le dice a este paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda. Hoy Dios te está haciendo dos preguntas. Una, ¿quieres ser sano? Es decir, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pasar el proceso? Y si tú dices sí, entonces lo segundo que Él te está diciendo, entonces levántate, toma tu lecho y avanza. Porque Dios tiene cosas grandes para ti. Si estás dispuesto a pasar el proceso. Ponte de pie.